Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Por qué algunas personas son abducidas en el mundo? ¿Qué busca el fenómeno en ellas? ¿Cuál es la diferencia entre un individuo que es abducido y otra persona que no es abducida? ¿Qué es lo que ocurre a nivel científico entre una persona que realmente tiene contacto con esos supuestos extraterrestres o esa inteligencia y otra persona que no lo es? En este programa vamos a adentrarnos en un misterio que parece surgir de un posible rasgo, de una pauta en uno de los mayores enigmas de lo que sería el fenómeno extraterrestre. ¿Por qué ellas? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esas personas que tanto interesan a esos supuestos extraterrestres? Para afrontar este enigma total, tenemos que estudiar algunas de las peculiaridades que presenta un elemento fundamental de nuestro cuerpo, la sangre. ¿Sería posible que este fuera un factor decisivo en las abducciones? ¿Cómo es la sangre de los abducidos? Para intentar resolver este problema, esta gran pregunta que está siempre presente en todas y cada una de las investigaciones relacionadas con las abducciones reportadas a lo largo y ancho del mundo en la Edad Moderna, con incidentes que han ocurrido en todos los países de nuestro planeta, vamos a verlo siguiendo lo que expone el autor e investigador Nick Redfern en su obra La estirpe de los dioses, donde se exponen algunos datos que son realmente interesantes, y os cuento. En el ser humano existen 4 tipos sanguíneos que todos conocemos: el A, el B, el AB y el 0, y esto significa que hay unas tipologías que se diferencian en los antígenos presentes en cada una de ellas. Concretamente se trata de diferentes proteínas que están ahí en la sangre, como la D, por ejemplo, que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos y su función es la de combatir a bacterias y a virus. Muy bien. Gracias a esa variedad de antígenos con diferentes nombres, los tipos de sangre, como decía, son distintos. Por tanto, diferentes proteínas o antígenos protegiendo a esos glóbulos rojos, diferentes tipos de sangre. Muy bien. Si esto pasa, se dice que esa persona es de factor RH positivo. Muy bien. Pero es que resulta que existen personas llamadas de factor RH negativo, que a grandes rasgos no presentaría una proteína llamada proteína D o antígeno D, con lo que su clasificación A, B, AB y 0, resulta que es ligeramente distinta. Esa presencia del antígeno D, es la clave para exponer si se es de RH positivo o de RH negativo. Muy bien. Y sucede algo curioso en lo referente a este factor RH, y es su distribución en la población a nivel mundial. Además, esto es muy curioso porque es que resulta que el 15% de la población mundial es de RH negativo frente a un abrumador 85% que es RH positivo, con un antígeno D presente en su sangre. Bastante extraño, ¿no?, esta distinción. ¿Por qué ocurre esto? Y entonces nos encontramos con que ese pequeño porcentaje de la población presenta una característica muy especial en su sangre. No es ni mejor ni peor, es sencillamente diferente y punto. Muy bien. Y resulta que este grupo, si bien representa ese porcentaje relativamente bajo, yo realmente diría muy bajo, con respecto a la población mundial, no está distribuido por todo el planeta, sino que esto aparece con mayor frecuencia en ciertos grupos, como por ejemplo entre los vascos en España, los bereberes al norte de África o los beduinos
en la península del Sinaí. Solamente podríamos decir que pues, aparecen en algunas zonas del planeta, además muy diferenciadas. Esto se ha explicado como una posible falta de mezcla con otros pueblos del planeta durante toda la historia. Es decir, que se han movido poco de allí o ha habido pocos pueblos que han entrado allí. Muy bien. Pues la medicina ha encontrado en todo este contexto que resulta que cuando una mujer de factor RH negativo está gestando a un bebé dentro de ella de factor RH positivo, pues podría darse que la sangre de la madre produjera anticuerpos para combatir la sangre del bebé en gestación. La madre puede considerar al bebé dentro de ella como algo hostil y puede llegar a atacar a las células sanguíneas de este en lo que se conoce como una anemia hemolítica, es decir, que la mamá está prácticamente atacando a su propio bebé por una cuestión de un antígeno llamado de lo que sería pues esa distinción del RH positivo y del RH negativo. Y esto es un aspecto extraño a considerar si se tiene en cuenta que no es una situación que se dé de manera natural en el resto de todas las criaturas del planeta. Solo nos pasa a nosotros. Y mirar que hay animales en todo lo que sería nuestro mundo, ¿no? Pues solamente nos pasa a nosotros. Bastante raro. Todos los animales pueden reproducirse con otros individuos de su misma especie sin ningún problema. Y resulta que los humanos tenemos este caso de incompatibilidad sanguínea, aunque sí pertenezcamos a la misma especie. Lo importante es que lo normal es que si existe un cruce entre dos especies diferentes, pues haya rechazo. Es decir, que no podemos mezclar a un león con un gato, pues porque son especies diferentes. Muy bien, pero es que aún así existen casos en donde, por ejemplo, como el cruce entre un burro y un caballo, que es que aún así son compatibles y no pasa nada. La gestación que tiene dentro de lo que sería la mula mamá no tiene ningún problema, la acepta a la criatura que tiene dentro. Pero es que en los humanos, siendo la misma especie, pues tenemos esa distinción sanguínea. Se produce esa reacción como si fuésemos genéticamente completamente diferentes a nivel genético. Y no se conoce la explicación de esto. Eso sí, si nos adentramos en el fenómeno de las abducciones, pues parece que la distribución de personas que son abducidas, pues es muchísimo mayor con respecto a las que tienen RH negativo. ¿Por qué ocurre esto? Es un dato muy interesante que, por supuesto, no significa que si se tiene un factor RH negativo, pues vaya a venir un platillo volante, un ovni o un marciano a tu casa a abducirte inmediatamente, por supuesto, ¿no? Pero sí que parece sugerir una cierta predilección de este fenómeno por este aspecto en concreto, como si existiera realmente una necesidad de encontrar o proveerse de esa sangre en especial que tendrían esas personas con RH negativo, en especial, sin el antígeno del que hablábamos al principio. Pero claro, ¿cómo se originó esta diferenciación y por qué la necesitarían quien realizara las abducciones, esa inteligencia que estaría detrás de esas abducciones? ¿Existiría realmente una necesidad vital para poder sobrevivir realmente por su parte? Y aquí entramos en el terreno de la hipótesis. De cada una de las hipótesis que vamos a hablar, pues hay muchas respuestas, ¿no? Pero las hipótesis, algunas teorías apuntan a una mutación en algún punto de la historia del ser humano, o natural o inducida. Otras teorías apuntan a que ya existía un núcleo poblacional con RH negativo, descendientes de los cromañones, que sí fuese de interés
por parte de quien realizara las abducciones, y otras teorías pues exponen y se refieren a que la causa podría ser una intervención externa en el origen propio del ser humano, refiriéndose a la teoría famosa de una creación de otro tipo de seres humanos por parte de esos dioses que habrían aparecido en la antigüedad, que vendrían de otras estrellas de nuestra galaxia, otras estrellas de otras galaxias. Muy bien, por supuesto, con unos conocimientos avanzadísimos. Algunos de los investigadores que secundan esta última opción refieren un dato muy interesante, y es que algunas de estas personas podrían descender de ciertos linajes de poder, indicando la aparente casualidad. Y yo creo que en el fenómeno ovni, y esto ya lo he dicho muchas veces, que la casualidad no existe, de que muchos de los individuos pertenecientes a las familias más poderosas del planeta resulta que son RH negativo. Una gran coincidencia, teniendo en cuenta que se trata de un grupo con una proporción muy, pero que muy baja con respecto a todos los demás habitantes del planeta. Las familias más poderosas son RH negativo. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran varios presidentes de los Estados Unidos, como Kennedy, como Eisenhower, como Nixon, como Clinton, como George Bush padre e hijo, o por ejemplo la familia real británica, con, por supuesto, la reina Isabel II, la primera, el príncipe Carlos, Guillermo o incluso Kate. Siendo que no sería una casualidad que dominaran el mundo desde su posición política y social. Si esta teoría pues estuviese en lo cierto, podría sugerir que existe un cierto interés por parte del fenómeno ovni y de las abducciones en algunas de las personas que cuentan, evidentemente, con un factor RH negativo. Pero esto plantearía pues muchas más preguntas. ¿Por qué motivo? ¿Qué las hace? ¿Qué las impulsa a coger a esas personas? Podría significar que la sangre de estos seres se hubiese deteriorado en lo que sería toda su historia, hasta el punto de necesitar una sangre compatible con la suya, que solo podrían conseguir de esos seres humanos, y además la necesitasen aquí y ahora, y lo hiciesen además secuestrándonos tras un estudio inicial. Y claro, ¿hasta dónde estaría esto relacionado con los linajes y familias poderosas? ¿Estarían enteradas ellas de todo el fenómeno y de la motivación de estos incidentes? ¿También necesitarían esa sangre ellos, de alguna manera? Y claro, ¿os imagináis lo que significaría todo esto si esto se hiciera público a nivel mundial y realmente la gente fuera consciente de todo el fenómeno de las abducciones y de su relación con la sangre humana? Es evidente que para mantener al público controlado, pues la economía y la prensa pues forma es una función principal para todo esto, forma un papel primordial para el control de las masas. Pero es que, ¿qué interés tendrían esas familias con respecto a estas abducciones? Apuntaría también al fenómeno que tantas víctimas de abducción han relatado y reportado, de ver lo que sería pues un niño híbrido. ¿Podrían estos niños híbridos tener algo que ver con los casos de encuentros con los niños de ojos negros? Son muchas preguntas, desde luego, y el investigador que se ha adentrado en estos asuntos pues trata de responderlas en este libro que os he presentado anteriormente, y que se llama La estirpe de los dioses, que me parece interesantísimo y que actualmente, bueno, pues lo podéis encontrar ahí como fuente. Está hecho pues muy bien, lo ha publicado Ediciones Obelisco, y que está publicado en castellano, y que, bueno, pues es una buena referencia para que
podamos adentrarnos un poco más en estos misterios que son, en mi opinión, profundísimos y que tocan además diferentes cosas del fenómeno ovni que son vitales en los últimos tiempos. Las abducciones, el poder de las grandes familias, qué sabrían ellas del fenómeno ovni, por qué se nos abduce y por qué a ellas realmente. Es un enigma pues muy controvertido que mientras aporta respuestas también va generando diferentes preguntas sobre lo que sería el fenómeno extraterrestre y el misterio de toda nuestra historia, de dónde hemos venido realmente, ¿no? Y que, bueno, pues creo que podría ser muy interesante pues seguir estudiando pues todo esto y pues intentar pues conocer un poquito más a través de ese estudio para saber pues un poquito más de lo que es la famosa frase, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a ver el siguiente. Os invito también a suscribiros y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.